Vivimos en un mundo donde todo el tiempo se nos estaba bombardeando con técnicas. Técnicas para ahorrar, técnicas para invertir, técnicas para utilizar el dinero en nuestro beneficio. Pero a veces nos enfocamos tanto en las técnicas que nos olvidamos de los principios. Y los principios son lo importante. Hoy vamos a estar hablando de la diferencia entre principios y técnicas financieras. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y esto es el podcast de Neurona Financiera. Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera, donde cada semana hablamos de algo relacionado con dinero, que de una u otra forma nos ayuda a mejorar cómo nos relacionamos con esta cosa que es el dinero, que le damos tanto poder, que rige tanto nuestra vida y quizás no debería hacerlo. Hoy vamos a estar hablando de un tema que a mi entender es súper interesante, que es la diferencia entre las técnicas financieras y los principios financieros. Como a veces, si nos metemos demasiado en la técnica, nos olvidamos de los principios. Y los principios son en realidad lo importante. Este va a ser uno de esos episodios medio filosóficos que a algunos les gustan y otros se quieren pegar un corchazo. Espero que este en particular les aporte bastante. Si te gusta el tema de finanzas personales, es muy probable que entres a tu red social favorita y el algoritmo, ese macabro algoritmo que nos muestra aquellas cosas que nos gustan, te muestre un montón de influencers o personas hablando de estrategias financieras. Ahorrar acá, ahorrar allá, la técnica de los 3 sobrecitos, la técnica japonesa para ahorrar, el esquema chino de no sé qué, el número 72, la regla del 4%, y así podría mencionarles miles y miles de cosas, desde gente que le habla al arroz para que el arroz le traiga abundancia, a quién sabe qué más. Tengo un montón de esos guardaditos por ahí en Instagram que muchos son muy graciosos, de hecho. La realidad es que vivimos en un mundo donde la técnica, donde las acciones son cosa del día a día, donde todo el tiempo nos estamos bombardeando con técnicas. Y eso hace que nos olvidemos de los principios. Y los principios son al final del día lo importante. ¿A qué me refiero con un principio? Un principio es una verdad que suele ser inamovible a lo largo del tiempo. Suele ser algo base que va a de alguna manera definir cómo deberíamos comportarnos, en este caso con respecto a nuestras finanzas. Podríamos decir que un principio es una regla básica universal que es válida independiente del contexto. Y ahora vamos a ver algunos principios financieros que deberían regir nuestro actuar para entender a qué me refiero. Sin embargo, las técnicas son herramientas concretas que utilizamos para seguir ese principio. Y por definición, la técnica está asociada a un contexto. Eso quiere decir que la técnica a lo largo del tiempo puede dejar de ser útil, porque lo que pasa es que cambia el contexto. Y acá vamos a salir un poco de la finanza para poner un ejemplo de algunos principios básicos que todos conocemos. Cuenta la historia de que Moisés estaba ahí no me acuerdo el nombre, pero era un monte, y de repente le bajaron las tablas de la ley con los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son aquellos 10 principios básicos que rigen la religión cristiana y el judaísmo hoy por hoy. Son 10 principios básicos. No dice cómo implementarlos, pero dice cuáles son los principios. Veamos un ejemplo. Uno de los mandamientos, no me acuerdo el número, no sé si están numerados, de hecho calculo que sí, dice: santificarás las fiestas, ¿no? O sea, básicamente decía eso. Santificarás las fiestas. Eso quiere decir que hay festividades religiosas que uno las debe santificar. Principio. Si llevamos eso a lo largo del tiempo, ¿cuál es la técnica que se utiliza hoy para eso? Bueno, los cristianos van a misa los domingos. Eso es una técnica. Es una técnica que tiene sentido en el contexto actual. Mañana viene una pandemia y tenemos que hacer misa por Zoom. Ponele. Esa es otra técnica que va a tener sentido en un nuevo contexto. Pero el principio, santificarás las fiestas, es el mismo. Tomo el ejemplo del cristianismo porque es algo como bastante entendible y están los 10 mandamientos, no por la religión en sí. Pero a lo que voy es que queremos entender cómo esos principios básicos son los que nos rigen y después nosotros hacemos técnicas interpretando ese principio. Pero la técnica no necesariamente es válida siempre a lo largo del tiempo. Estoy seguro que cuando los cristianos eran perseguidos por los romanos, no iban a misa los
los domingos. Pero igual santificaban las fiestas. O sea, la técnica en ese momento era distinta. Sin embargo, el principio es inamovible. El tema es que las técnicas, es divertido hablar de técnica. Vamos a volver al mundo de las finanzas. En finanzas es divertido porque siempre buscamos que alguna técnica que nos puede hacer mejor que los demás, nos puede hacer caminar más rápido, llegar más rápido a nuestro objetivo. Es divertido hablar de criptos, es divertido hablar de acciones, de ETF, del método de ahorro definido por no sé quién, de cómo utilizar la tarjeta de crédito para ganarle al sistema. Pero el problema es que cuando nosotros nos rodeamos de técnica, a mi entender, nos olvidamos de las bases, nos olvidamos de los principios. Y la realidad es que los principios son súper aburridos. Son cosas base que están ahí y que no van a cambiar a lo largo del tiempo. No tienen innovación, no tienen la novedad. No es la súper técnica mágica nueva que apareció que me va a cambiar la vida. Es lo mismo, siempre, y es aburrido. Sin embargo, en incorporar los principios hace que nos haga independiente a la técnica. El ejemplo típico es en las inversiones. Cuando yo entiendo el principio de las inversiones, no importa el instrumento que yo vaya a utilizar, porque el principio básico es el mismo. Yo esto lo aprendí en la Facultad de Ingeniería. Yo en primer año de Facultad de Ingeniería, si no me equivoco, y esto no sé si sigue siendo así, hay una materia que se llama Programación 1, que es donde uno comienza a aprender a programar. Y uno cuando piensa en programar, cuando entra en la facultad, quiere hacer juegos, quiere hacer sistemas de información, quiere hacer APIs, no sé qué. Y en aquel entonces, no sé si seguirá siendo así, vienen los profesores y te dicen, perfecto, vamos a aprender a programar en un lenguaje que se llama Pascal. Y decís, ¿qué es esto? ¿Es algo de los 80? Y yo estoy aprendiendo a programar con esta cosa básica. Y después, con el tiempo, entendí que lo que estaban haciendo los profesores en Programación 1 era enseñarme los principios de programación. Y después que los aprendí, sé que puedo agarrar cualquier lenguaje de programación, entiendo cómo es la sintaxis y lo puedo aplicar, porque sé programar. Otro ejemplo son los músicos. Los músicos, los que saben música, saben los principios de la música. Teniendo claro los principios de la música, es normal que el tipo te agarre la guitarra y la descosa, te agarre el bajo, la descosa, te agarre el piano y lo sepa usar muy bien. Sin embargo, no aprendió piano, guitarra o bajo, aprendió música, porque entendió los principios. Con la programación pasa lo mismo, y yo quiero que con las finanzas personales pase lo mismo, que entendamos cuáles son los principios básicos, que además es mucho más fácil que aprender que los principios básicos de la música o los de la programación. Entonces, ¿cuáles son estos principios básicos y aburridos de las finanzas personales que deberíamos nosotros incorporar? Bueno, a mi entender, son los siguientes. Punto número 1. Deberíamos ganar más dinero del que gastamos. Eso quiere decir, en un periodo de tiempo dado, un mes, un año, nosotros deberíamos estar en verde. Eso quiere decir que deberíamos ganar más de lo que gastamos o gastar menos de lo que ganamos. Tan básico como eso. Antes era la única forma que teníamos de vivir. Si no teníamos, no podíamos comprar. Pero hoy, gracias al endeudamiento, yo puedo gastar más de lo que tengo. Y eso deberíamos evitarlo. Principio número 2. Debemos invertir para nuestro futuro. En particular, debemos hacer inversiones financieras para nuestro futuro. La mayoría de nosotros, por el contexto, no va a tener una jubilación que pueda respetar el estilo de vida que tenemos en actividad. Con reforma, sin reforma, sabemos que eso no va a pasar porque el sistema está diseñado distinto a como vivimos hoy por hoy. Ahora la gente tiene cada vez menos hijos y vive más. Y el sistema está pensado para otra realidad. Entonces, la única forma que nosotros podemos garantizar una jubilación digna es invirtiendo capital en algún mecanismo de inversión, cosa de tener un plan B. Entonces, todos deberíamos invertir en nuestro futuro. De nuevo, ese es el principio. La técnica, y bueno, dependerá del contexto. A veces es cripto, a veces es bolsa, a veces es un negocio, a veces son vacas, no lo sé. De nuevo, eso no es lo importante en este momento, sino lo importante es entender el principio rector. Regla número 3, si vamos a invertir, tenemos que tener un portafolio diversificado. No poner todos los huevos en la misma canasta. Eso lo que va a hacer es aumentar el riesgo de nuestra inversión. Debería tener un portafolio lo más diversificado posible. Regla o principio número 4. No debemos vivir a crédito. Si bien el crédito no es ni malo ni bueno, sino que es una herramienta, la realidad es que si abusamos de esa herramienta vamos a tender a vivir por arriba de nuestras posibilidades. Entonces,
Es preferible vivir con lo que tenemos y no lo que podemos llegar a tener, que es lo que hacemos cuando vivimos a crédito. Entonces, si podemos evitar el crédito, mejor. ¿Existe el crédito bueno? Sí, es verdad, existe, pero este principio lo que dice es mejor no lo utilicemos. En particular cuando estamos hablando de consumo, ¿no? Ya si nos podemos hablar de empresas, es otra historia que veremos más adelante en otro capítulo. Regla número 5. Tener mucho cuidado con el consumo y las emociones. La mayoría de las cosas que consumimos son producto de nuestras emociones y no producto de nuestras necesidades. Y aquellas cosas que consumimos nos suelen generar cierto bienestar en el corto plazo, pero en el largo plazo tienden a ser commodities, no nos hacen más feliz que otra cosa. Así que como regla general deberíamos tener en cuenta de no dejarnos llevar por las emociones a la hora de consumir. Regla número 6 o principio número 6. No entremos en el juego del ego y las comparaciones. No somos aquello que ganamos. No somos la cantidad de dinero que ganamos y no tenemos que impresionar a nadie. Tengamos mucho cuidado con el ego, que muchas veces nos lleva a consumir más allá de nuestras posibilidades, a consumir más allá de nuestros planes o nuestro presupuesto en pro de impresionar a los demás. Dejemos la impresión de lado y los únicos que tenemos que impresionar es a nosotros mismos, y eso no se hace comprando cosas. Regla número 7 o principio número 7. Deberíamos poner foco en la generación de ingresos. Ganar dinero muchas veces es mucho más importante de lo que pensamos. Ganar dinero muchas veces puede ser la gran diferencia entre estar estancado o pasar al siguiente nivel. Y cuando digo pasar al siguiente nivel, quiero decir caminar hacia nuestros objetivos. Muchas veces quedamos en posiciones laborales y pensamos que somos inamovibles ahí y dejamos de ver la posibilidad de ganar más dinero afuera. Sin embargo, si ponemos foco en ganar más dinero, se nos abre un mundo de oportunidades. Lo que no quiere decir que sea fácil, pero deberíamos tener más foco en ganar dinero si es necesario. Y por último, y seguramente haya más principios, pero por último quería terminar con este. No debemos dejar la responsabilidad de nuestra situación financiera en el mundo exterior, sino hacernos responsables de la misma. Eso quiere decir no echar culpas, quiere decir no estar esperando que alguien el día de mañana nos toque con la varita mágica y nos solucione la vida, sino tomar las riendas de nuestra situación y saber que somos los únicos responsables de salir adelante. Eso no quiere decir que todas las tengamos fáciles, eso no quiere decir que yo puedo lograr mentalizarme y pensar positivo y hacer lo que quiera. No funciona así. Hay gente que tiene muchísima más ventaja que otra, pero nada podemos hacer al respecto. Lo que podemos hacer es actuar sobre nosotros mismos. Entonces, si nosotros asumimos la responsabilidad de nuestra situación y dejamos de poner la responsabilidad fuera, eso nos va a dar las herramientas como poder actuar y poder cambiar la situación actual. Creo que estos son los principios en los cuales nosotros deberíamos regirnos, y después todo lo demás es ruido relacionado con estos principios. Es cómo llevar estos principios adelante. Lo importante es tener claro cuáles son los principios que pueden hacer que tus finanzas crezcan o que llegues a ese lugar más allá del dinero donde las finanzas no sean un factor de estrés. Gracias por escucharnos hasta acá. Espero haberte dado un poco de esperanza, luz, menos confusión, algo de eso con este episodio. Como siempre, si tenés ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos la próxima semana en otro episodio de esto que se llama el podcast de Neurona Financiera. Chau, chau. Neurona Financiera, Neurona Financiera, Neurona Financiera, Neurona Financiera. Neurona Financiera.